Buen día para todos. Seguimos en la Parashat Emor, capítulo 23. El Eterno habló a Moshe para decir: Habla a los hijos de Israel y diles las festividades designadas del Eterno que ustedes designarán como convocaciones santas. Estas son mis festividades designadas. Aquí va a hablar la Parasha sobre los Shalosh Regalim, las tres festividades. Porque dice precisamente la festividad designada del Eterno que ustedes designarán, porque Israel, a través de que ellos santificaban el mes, a través de que ellos santificaban el mes, cuando ellos santificaban el mes, aquí abajo en el Sanedrín, santificaban el mes también en el cielo. Entonces, a través de que santificaban aquí el mes, era según lo que se hacía aquí en este mundo, por lo que la Torah se dio a Israel. Israel son los que prácticamente tienen la fuerza de decir cuándo van a caer las festividades. Y todo eso también, como trae el tratado de Rosh Hashanah, que habla bastante sobre eso, también Yom Kippur, que ellos veían bastante, que ellos tenían que ver, por ejemplo, el calendario lunar, pero también el calendario solar, por lo que con el respecto a la festividad de Pesaj está escrito de que cuidarán en la temporada de Aviv, de la primavera. Y eso tiene que ver con el calendario solar. Por otra parte, se cuenta según el calendario lunar. Se toma en cuenta también una y la otra. Y se santifica según el lunar. Y el lunar, como se sabe, tiene 11 días menos que el calendario solar. Por lo tanto, prácticamente cada 3 meses, de cada 3 años, en Israel se agrega lo que es el año, el mes de Adar 2, para que haya una similitud entre los 33 días más o menos que fueron menores a los del calendario solar, para que vayan prácticamente casi igual. No es como por ejemplo con el Islam, que el Islam, por ejemplo, sus festividades todo el tiempo pueden caer en temporadas diferentes, pueden caer en invierno, como en verano, todo el tiempo. ¿Por qué? Porque ellos se basan según solamente el calendario lunar. Y si nosotros también lo basáramos todo el tiempo en el calendario lunar, entonces fuera así también. Entonces, eso es lo que dice aquí, que usted designará. O sea, que nosotros aquí en Israel, el, el, el Sanedrín, ellos designan cuándo precisamente va a caer el día al santificar el mes. Se sabe que va a caer el día, por lo menos Pesaj, el día 15. Entonces ya se sabe cuándo va a caer. Y también, como traen el tratado de Rosh Hashanah, de que ellos mandaban, después de que santificaban, entonces ellos mandaban también Shlichim, mensajeros, mandaban mensajeros a todo tipo de ciudades, también fuera del país, donde habían judíos, para indicarles y decirles que se había santificado el mes en tal día, para que ellos pudieran contar y saber cuándo iba a caer precisamente los días de las festividades para el peregrinaje, para que ellos subieran a Jerusalén, que es lo que dice aquí arriba también. Aquí abajo dice: en el caso de la festividad implica que se deben ser fijadas de tal modo que todo el pueblo de Israel se habitúe a venir a Jerusalén para celebrarlas. Dice aquí, dice Rashi, este versículo quiere decir a festividades designadas para que el pueblo de Israel se habitúe a venir a Jerusalén en ellos, pero se agregaba un mes al año a causa de los judíos exiliados que fueron desterrados de sus lugares, para que pudieran ascender a Jerusalén para la festividad, y que todavía no habían podido llegar a Jerusalén. Si el propósito de la fijación de la festividad es para que todo el pueblo de Israel se habituese a ir de peregrinaje a Jerusalén, es necesario entonces estructurar el calendario anual para que todos los judíos pudieran darse cita allí. En ciertas circunstancias históricas era posible que no todos los judíos pudieran llegar, porque se hallaban lejos de la tierra de Israel a causa del exilio, y de ahí
que fuera necesario intercalar un mes adicional en ciertos años para que todos tuvieran tiempo de llegar, pues si en cierto año determinado no podían llegar por falta de tiempo, ello podría traer como consecuencia que el año entrante no quisieran ir, con lo cual perdería la habitud de hacerlo, como era en la época, por ejemplo, en la época del Caná, ¿sí? Habla en el libro de Shmuel, pero cuando eso no estaba el templo, sino que estaba el Mishkan Shiloh, en la tierra de Efraín. Y ahí dice cuenta de que en verdad ellos no querían subir. Había algunos problemas en el Bet HaMikdash con los hijos de Eli. Y entonces el Caná, él siempre subía al Mishkan, siempre por un lado diferente, para el Mishkan Shiloh, para decirle a la gente que subieran, animaba a la gente a que subieran al peregrinaje. Y dice que gracias a eso fue que le nació Shmuel. Es una de las, este, ¿cómo es que se dice? Uno de sus méritos, para que naciera de él Shmuel. Besamo y dice, durante un periodo de 6 días se podrá realizar la labor, pero el séptimo día es Shabbat de reposo completo, una convocación de santidad no realizará ninguna labor, es Shabbat para el Eterno en todos sus lugares de asentamiento. Dice Rashi, ¿qué relación hay entre el Shabbat y las festividades? Fue anunciada para enseñarte que a todo aquel que viole las festividades, Dios se lo considerará como si hubiera violado los días de Shabbat. Y a todo el que observa las festividades se lo considera como si hubiera observado los días de Shabbat, incluso que el Shabbat y el día festivo no tienen la misma santidad. Obviamente que el Shabbat, cuando la persona de donde se sabe también, de que en Shabbat suben 7 a, a leer la Torah, mientras que en las festividades son solamente 5. En Yom Kippur son 6. En los días que son medio, por ejemplo, Hol HaMoed entre Pesaj y entre un Pesaj y otro Pesaj, y también en los días de Hol HaMoed o Rosh Hodesh también, y los días de Hol HaMoed de Sukkot, son 4 lo que leen la Torah. Y los días normales, mundanos, son 3. Entonces, según la Alia, ahí vemos cómo sube según la santidad que tenga el día. Y el día que tiene más santidad es el Shabbat, son 7 en total. Y también a través de los castigos que puede recibir, ya que incluso que el profano el Shabbat, si tiene testigos y le hacen atrás un preaviso que lo que está haciendo está mal, y él dice, con todo eso no me interesa, yo sigo haciendo lo que hago, lo pueden sacar a muerte en este mundo a través del Sanedrín, mientras que el Yom Tov no. El Yom Tov le pueden dar latigazo de repente, o, y también si la tragedia es solamente un lav, es un nota AC, el castigo es menos que Shabbat. Pero con todo eso, fíjate que Hashem también lo toma como si hubiera cuidado el Shabbat. Dice, el simbolismo del número 7 que define el Shabbat, también define a las festividades. Del mismo modo que el Shabbat es el séptimo día de la semana, así también las festividades prescritas por la Torah son 7, 2 días de Pesaj, un día de Shavuot, un día de Rosh Hashanah, un día de Yom Kippur y 2 días de Sukkot. Además, 2 días de Sukkot quiere decir el día primero y el último, que es Shmini Atzeret. Aunque Shmini Atzeret no tiene nada que ver con Sukkot, pero con todo eso lo está tomando como 2 días. Además, el concepto del cese de toda actividad creativa que caracteriza a Shabbat también es lo que define a las festividades, solo que en menor escala. Así pues, conceptos similares definen tanto el Shabbat como las festividades. Estas son las festividades designadas del Eterno, las convocaciones santas de que usted designará en su tiempo prescrito en el primer mes, en el 14º día del mes al atardecer, quiere ser el primer mes, se sabe que es el mes de Nisan, ¿sí? Hay que saber de que tanto el mes de Nisan como el mes de Tishrei se toman como primer mes, como cabeza de año, tanto uno como el otro, porque los dos son cabeza de año. Uno es cabeza de año para los años, como por ejemplo Tishrei, ¿sí? El Rosh Hashanah, cabeza de año, pero en Nisan también se toma como cabeza de año para los años, por ejemplo, de los Melahim, de los reyes, cuando habían reyes,
El año se tomaba desde Nisan. Entonces, tanto uno como el otro son importantes. ¿Por qué son importantes? Porque tanto uno como el otro hubo creación en el mundo. Como dice Mahaluk en el tratado de Rosh Hashanah en la página 11, 10, 11, ahí que con Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, cuando se creó el mundo, si se creó en Tishrei o se creó en Nisan. Ahí dice en Tosafot, en el tratado de Rosh Hashanah, en la página 27 Aleph, de Beshen Rabenutam, en nombre de Rabenutam, que Rabenutam dice que Elu Beelu Dibre Elohim Haim. Cuando hay una discrepancia entre Jajamim hay que saberlo, que no es que uno tenga, uno dice la verdad y el otro dice sheque, dice mentira. No, nada que ver. Tanto uno como el otro son, son palabras de Hashem. Quiere decir que los dos son verdad, en la que nosotros tenemos que saber de qué habló cada uno. Rabenutam nos dice que en Tishrei, Akadosh Baruj Hu pensó en crear el mundo, cuando lo creó precisamente en Nisan. Entonces, la discrepancia que hay entre ellos es sobre qué es más importante, si el pensamiento o eh, el acto como tal, qué tiene más importancia. Los dos tienen importancia, pero cada uno dice que el pensamiento tiene más importancia y el otro dice que el acto tiene más importancia. El Kedushat Leví como habla y dice también que los dos tienen que ver uno con el otro, que en uno se creó se creó el mundo, ¿sí? Como tal, se creó el mundo. Y en Nisan, por ejemplo, se dio a conocer, al principio que el creador quiso crearlo, eh, como estudiamos, que primero pensó cómo hacerlo, todo. Obviamente ya no hay que pensarlo como una persona que piensa y después hace, es otra cosa con el creador, pero al crearlo se creó, pero no se supo para qué se ha creado, por qué se quiso, por qué se creó, para qué. En Nisan, a lo que sacó Israel de Mitzrayim, de allí se dio a conocer de que Él fue el que creó todo, Él controla todo y todo está bajo su control, todo pertenece a Él. ¿Y para qué lo creó también? Para la Torah, para estudiar Torah. Por eso sacó Israel de Mitzrayim. Entonces, uno recompensa al otro. En uno se creó, pero no se sabía para qué se creó. En Nisan se sabe para qué se creó. Esa es otra explicación también eh, interesante. Entonces dice aquí, estas son las festividades designadas del Eterno, dice Rashi. Más arriba la Torah habla acerca de la intercalación de un mes al año. Y aquí habla acerca de la consagración del novilunio, dice aquí. ¿Qué? La consagración del novilunio o de la luna nueva. Eso es lo que dijimos anteriormente, que se santifica el mes. ¿Qué? Seguimos en el primer mes, como dijimos anteriormente, y en el 15º día de este mes, sería el 15, es el festival del Panasimo para el Eterno. Durante un periodo de 7 días comerán Panasimo. En el primer día habrá una convocación de santidad para ustedes. No realizarán ninguna labor de trabajo. Quiere decir que el primer día va a ser más santo que los demás. Y también ahorita va a decir que también el último también es igual como el primer día. O sea, dice al atardecer a partir del término de las primeras 6 horas del día en adelante. Eso es lo que quiere decir de que a partir de ese tiempo ya está prohibido comer levadura. Es Pesaj para el Eterno, es decir, el ofrecimiento de la ofrenda cuyo nombre es Pesaj. Entonces aquí ofrecerá una ofrenda ígnea al Eterno durante un periodo de 7 días. En el 7º día habrá una convocación de santidad. No realizaréis ninguna labor de trabajo, como dijimos anteriormente. También el primer día y el último día tienen más santidad. Por lo tanto, los días que están en el medio también tienen santidad, pero una santidad menor, más leve, de lo que tiene la santidad del primer y el 7º día. Dice Rashi, ofrecerán una ofrenda ígnea. Esto se refiere a las ofrendas adicionales enunciadas en detalle en la sección de Pinhas. ¿Y por qué la Torah la mencionó aquí? Para decirte que las ofrendas adicionales no se impiden unas a otras. Es decir, que el no ofrecer una de las ofrendas adicionales no impide ofrecer las demás, como se señalará en el siguiente comentario.
Ofrecerá una ofrenda ígnea al Eterno, dice Rashi, también trae otra explicación. La frase implica que hay que hacerlo en cualquier caso. Si no hay toros para la ofrenda, aún así debe traer los carneros que forman parte de la ofrenda adicional, y si no hay toros ni carneros, debe traer ovejas. Labor de trabajo, dice aquí, quiere decir que en la festividad están prohibidas incluso las labores consideradas trabajo y necesidad para ustedes, cuya abstención de ella implique una pérdida monetaria, como por ejemplo algo que implique una pérdida. Así es como entendí del Midrash Torate Kohanim, como aprendimos ahí mismo, se podría haber pensado que incluso en Hol HaMoed estaría prohibido la labor de trabajo, etcétera. De por sí, eh, en el Hol HaMoed, o sea, los días que están entre el primero y el séptimo día de Pesaj, que se llama Hol HaMoed, también está en Sukkot, también es Hol HaMoed, también tienen santidad y también tienen, no toda labor está impedida hacerlo, se puede hacer, todas las cosas normal, pero las labores así como trabajar, como hacer esto, cosas, eh, muchas cosas que tienen que ver con labores, todo depende. Si eso te causa una pérdida, por lo menos escribir, es una labor, ¿sí? Escribir. Y yo, por ejemplo, estoy estudiando Torah y de repente, wow, se me viene algo nuevo que no sabía. Y si yo no lo escribo, eso se va a perder. Hasta que pase el Hag, se me va a olvidar. Se me está permitido agarrar y escribir el Hidush, lo que de repente pensé de Torah para que no se me pierda, para que no se me olvide. También con referente al trabajo. Si la persona obviamente no puede trabajar, es lo mejor no trabajar, no hacer nada que tenga que ver. Pero si en ese caso de repente le trae una pérdida monetaria, o que la persona de repente, el, 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 el menael, el jefe del trabajo le diga: si no vienes, entonces te voto el trabajo, y todo, tiene que decir, eso es una pérdida monetaria, por lo tanto él tiene que hacerlo. Seguimos, el Eterno habló a Moshe para decir a los hijos de Israel y diles que cuando entren a la tierra que yo les entrego y cieguen su cosecha, deberán traer el homer de la primicia de su cosecha al Cohen. De la primicia de su cosecha, es decir, aquello que sea lo primero de la cosecha. Eso hay que traerlo cuando, hay que traerlo precisamente después de Pesaj, porque se tiene que hacer todo el proceso de la primicia, de lo que se llama el Homer, y todo lo que hace el Cohen, ahorita va a decir. Entonces, después de eso, se va a poder comer la, em, la cosecha nueva de ese año, ¿sí? Queda permitida y se puede comer. Pero si eso no se hace, no queda permitido. Entonces dice aquí, dice Homer, este nombre designa una medida de capacidad equivalente a la décima parte de una efa, así era el nombre de esa medida, como se declara, lo midieron con el Homer. Meserá en vaivén, todo acto de meser en vaivén mencionados en la Torá se refiere a cuando alguien mueve un objeto hacia adelante y hacia atrás y eleva y baja dicho objeto. Lo mueve hacia adelante y hacia atrás para retener los vientos dañinos de llegar a la tierra, y lo eleva y lo baja para retener los rocios perjudiciales. El significado de estos dos movimientos es el siguiente: el movimiento de vaivén era para simbolizar que Dios es el que dirige y gobierna las cuatro direcciones del mundo físico. El movimiento de elevación y descenso era para simbolizar que Dios es el amo tanto de los cielos como de la tierra. Seguimos. Él me será el Homer de vaivén delante del Eterno para beneplácito para ustedes. Al día siguiente, el día del cese del Cohen, lo mecerá en vaivén. En el día en que mecen el hombre, realizará el servicio de un cordero sin defecto de un año. De un año, en ofrenda de ascensión al Eterno. Su oración será de 2 décimos de semora mezclada con aceite, ofrenda ígnea al Eterno, fragancia placentera, y su libación será de vino, 1/4 de hin. No comerán pan, grano tostado o grano carnoso hasta este mismo día,
hasta que traigan la ofrenda de su Dios. Es un estatuto perpetuo para sus generaciones en todos sus lugares de asentamiento. Quiere decir, todo lugar de asentamiento, incluso fuera de Israel, hasta el día de hoy. Hoy el día de hoy no se puede traer ningún hombre, entonces ¿cómo se hace? Aquí hay un pedazo en el versículo que de ahí se basa de que tiene que esperar el día, mayomase, que ayomaseine. Versículo 14. No comerán pan, grano tostado o granos carnoso hasta este mismo día. De ahí se basan de que tiene que pasar ese día cuando no hay hoy como sacrificarlo porque no tenemos el templo. Entonces se basa que hasta ese mismo día, ese mismo día tiene que pasar, y a lo que pase automáticamente se hace, se puede comer de la nueva cosecha. Beneplácito hacia ustedes, dice Rashi, y si ustedes ofrecen la ofrenda acorde con esta ley, ello será beneplácito ante Dios hacia ustedes. Al día siguiente del día de esto forzosamente se requiere al día siguiente del primer día de la festividad de Pesach, pues si dice que la expresión a Shabbat se refiere al día de Shabbat de la creación, ello no es posible porque entonces no podría saber a qué Shabbat del año se hace referencia aquí. Y este es el problema el problema de los tzdoki, de que ellos no creen en la Torah oral, y esto es prácticamente una drashá de Hazal, de lo que está escrito en hebreo, porque en hebreo está escrito mi Maharata Shabbat. Si lo lees literalmente sería como después del Shabbat. Entonces que como ellos lo que leen es todo lo que está explícito allí, y como lo leen lo entienden, ¿sí? Entonces lo que ellos hacen, ¿qué hacen ellos? Ellos entendían eso. Mahalat Shabbat quiere decir el Shabbat que se encuentra después el Shabbat que viene después de Pesach. Mientras que, ¿cómo es que se llama? Mientras que Hazal dijeron, no, papito, ¿qué tiene que ver el Shabbat? No se está hablando del Shabbat, se está hablando del día mismo, el día festivo, el día mismo es tomado como Shabbat, como vimos al principio cuando empezamos el audio, que también es tomado como Shabbat. Y lo que está hablando de Shabbat es después de Pesach. El Pesach mismo se llama Shabbat. Entonces, como ellos no decían, no, eso lo inventaron los sabios o cosas así, entonces ellos no creían en eso, y ellos creían en, según supuestamente, su intelecto, en lo que yo les decía y todo lo demás. Y ese es el problema, porque cuando hay Torah escrita y no hay Torah oral, no se puede entender nada, absolutamente nada. Y todo se puede transgredir, incluso lo literal no se puede entender, y se sacan muchas cosas de lo que debería ser. Entonces, no se entiende nada en lo absoluto, y eso fue lo que pasó con ellos. Entonces había una constante discrepancia entre los sabios de Israel y ellos. Ellos querían imponer supuestamente, no, eso no es así, los sabios inventaron, no sé qué, eso no es así como nosotros dijimos, quisieron supuestamente entenderlo como ellos quisieron, y fíjate lo que es hoy en día, como ellos prácticamente casi que no queda nada de ellos hoy en día. Y Israel, gracias a los sabios, gracias a la Torah oral, cómo sigue floreciendo y aumentando, Baruch Hashem. Y podemos entender la Torah como debe ser, gracias a la, a la, a las explicaciones de los sabios. Seguimos. Realizará el servicio de un cordero. Este animal es una obligación de la ofrenda del hombre. Su oblación, la oblación de harina de sus libaciones. 2/10 de fa era el doble. Y su libación era de vino, 1/4 de hin, a pesar de que su oblación era el doble de lo normal, su libación de vino no era doble. Grano tostado, este término designa harina hecha de granos carnosos y tiernos que sacaban de un horno. Granos carnosos eran granos tostados que llaman grenalis en el francés antiguo. En todos sus lugares de asentamiento, dice Rashi acerca del significado de esta frase, hubo una diferencia de opinión entre los sabios de Israel. Hay quienes aprendieron de aquí que la provisión de comer el Hadash quiere decir la nueva cosecha, también se aplica fuera de la tierra de Israel,
Y hay otros que afirman que este versículo fue enunciado para enseñar que los israelitas solo se les ordenó con respecto a no comer de la nueva cosecha antes de ofrecer el Homer, después de haber tomado posesión y de haberse asentado en la tierra de Israel, una vez que la hubieron conquistado y repartido entre las 12 tribus. Según esta opinión, la frase todos los lugares de asentamiento realmente significa que la ley que prohíbe el consumo de la nueva cosecha antes de haber ofrecido la ofrenda del Homer solamente comenzó a aplicarse después de haberse instalado en en sus lugares propios de habitación, o sea, en la tierra de Israel, y eso es lo que opina él, pero en verdad, en el Shulchan Aruch, Maran Bet Yosef, él dictaminó la halajá como la primera opinión. Que la primera opinión dice que tanto en Israel como en fuera de la tierra de Israel está prohibido. Dejamos hasta aquí, que tengamos buen día. Besrat Hashem.